Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia con el tema 1067, para comenzar a estudiar el primer capítulo del libro del Apocalipsis o Revelación. Como siempre le damos la palabra a Francisco. Este primer versículo de este capítulo 1 comienza así: la revelación de Jesucristo. Este título niega claramente el concepto de que Apocalipsis es un libro sellado y por lo tanto no puede ser entendido, como dicen algunos. Contiene un mensaje que Dios se propuso que sus siervos en la tierra deberían oír y guardar, y no podían hacerlo a menos que primero lo entendiesen. Victoria comenzará la lectura de los dos primeros versículos. Pues comienzo leyendo los dos primeros versículos. Dicen así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que han visto. Este libro revela a Jesús en su obra celestial después de su ascensión. En este sentido, el Apocalipsis en realidad complementa a los Evangelios. Estos registran el ministerio de Jesús en la tierra. El Apocalipsis revela su obra en el plan de la redención a partir de ese tiempo. Este libro revela el concepto de la inminencia del regreso de Jesús que se haya explicado a través de todo el libro. Francisco, realmente la segunda venida de Cristo es el gran acontecimiento culminante del conflicto entre el bien y el mal, que comenzó cuando Lucifer puso en tela de juicio el carácter y el gobierno de Dios. Realmente, Victoria, Dios podría haber aniquilado con toda justicia a Lucifer cuando con obstinada impenitencia persistió en su rebelión. Pero la sabiduría divina demoró la exterminación del mal hasta que la naturaleza y los resultados del pecado se hiciesen plenamente visibles para los habitantes del universo. En algunos momentos podemos dudar de la segunda venida de Jesús, debido a la tardanza, pero hemos de tener en cuenta que todo lo que ha predicho Dios lo ha cumplido. Lo que ocurre es que algunas profecías han estado condicionadas en el tiempo al comportamiento humano. En este caso, el hombre falló en la obra de la predicación del Evangelio que Dios le encomendó. Está claro que Jesús vendrá como lo ha prometido. Lo que ocurre es que la fecha solo Dios la conoce. Respecto al ángel que lleva el mensaje a Juan, está claro que es Gabriel, en el que Dios delega las cosas más importantes que quiere transmitir a los hombres, como hemos podido comprobar a través de la lectura de la Biblia. Hemos de tener claro que lo que dice Juan es completamente inspirado por Dios. Juan conoció a Jesús más que cualquiera de sus discípulos. Lo vio morir, lo vio resucitado y lo vio ascender al cielo. Y por si fuera poco, ahora en el Apocalipsis Dios le revela todo lo que va a suceder, para que Él y todos nosotros estemos preparados para este gran acontecimiento. El amor del Señor hacia su pueblo lo refleja en el versículo 3, en el que nos dice que somos bienaventurados. Dice así: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Indudablemente la orden de que se leyera el Apocalipsis en las iglesias de Asia sugiere que sus mensajes eran aplicables a la iglesia en los días de Juan, pero al hacer extensiva su lectura se debe entender que sirve para todos los tiempos, solo con la condición de que se estudie a fondo las Escrituras. Cuando estudiamos el libro de Daniel pudimos ver que se refería a los acontecimientos futuros al tiempo que él estaba viviendo, pero el libro de Apocalipsis aclara todos los conceptos respecto al futuro que Daniel se refería. Pasamos ahora a leer el versículo 4, en el que ya se refiere a las 7 simbólicas iglesias. Dice así: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir,
y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ya hemos aclarado que estas teóricas iglesias estaban en lo que hoy es Turquía. Además estaban cerca una de otras y en el orden que correspondía para llegar a ellas desde la isla de Patmos en que estaba Juan. Está claro que no se refiere exactamente a unas iglesias determinadas, porque sería desalentador para algunas de ellas con los comentarios de Juan. Por lo tanto, los consejos para todas las iglesias sirvieron y siguen sirviendo para la iglesia actual. La predicación del Evangelio por parte de Pablo estuvo centrado hacia los gentiles habitantes de aquellos lugares. El Asia a que se refiere Juan fue centro importante de la cultura grecorromana en los tiempos del Nuevo Testamento. Pablo estuvo muchos meses en esos lugares. La expresión de el que es, que ha leído Victoria, por supuesto se refiere a Dios, que no tiene límites en el tiempo, porque Dios ha existido desde toda la eternidad. Y respecto a la expresión de los 7 espíritus, es una expresión simbólica de la perfección de la deidad. Bueno, los capítulos del libro del Apocalipsis son algo densos, por lo que nos llevará a algunos temas para examinar cada uno de ellos. Por tanto, mañana continuaremos estudiando este primer capítulo del libro con el tema 1068. Bendiciones y hasta mañana.